La Noria, Sinaloa, quedaba lejos, pero la emoción de la despedida de soltero hacía que el trayecto pareciera corto. Rubén, el futuro esposo, iba acompañado de sus amigos. Mario, el organizador de la fiesta, Adrián, el escéptico del grupo, y Saúl, quien nunca perdía oportunidad de meterle emoción a las cosas. Su destino final era Mazatlán, pero un desvío mal calculado los llevó por caminos que no aparecían en el GPS. «No manches, ya deberíamos haber llegado a la carretera principal», dijo Adrián, mirando por la ventana la oscuridad que los envolvía. «¿Y si preguntamos en ese pueblito?», señaló Mario al ver algunas estructuras en ruinas a lo lejos. El pueblo parecía vacío, calles de tierra, casas derruidas y un silencio que pesaba más que el aire caliente de la noche. Sin embargo, lo más perturbador era el cementerio a un costado del camino, tumbas abiertas, cruces torcidas y la sensación de que no estaban solos. «Esto parece el escenario de una película de terror», murmuró Saúl con una risa nerviosa. Mientras intentaban encontrar a alguien que los ayudara, un sonido retumbó en el aire, un crujido, luego el eco de un susurro. Rubén sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando Mario preguntó en voz baja: «¿Escucharon eso?». Adrián, el escéptico, se quedó inmóvil. De entre las tumbas, a contraluz de la luna, surgieron sombras deformes que parecían moverse sin lógica. No eran personas, eran figuras oscuras, alargadas, como si la noche misma cobrara vida y avanzara hacia ellos. «¡Al coche ya!», gritó Rubén. Corrieron como pudieron, sin mirar atrás. Mario tropezó, y Saúl tuvo que jalarlo del brazo para que se levantara. Los susurros se hicieron gritos, ecos distorsionados que resonaban en su cabeza sin que pudieran entender de dónde venían. Las sombras los perseguían, deslizándose entre las lápidas y casas en ruinas, cerrándoles el paso. Rubén abrió la puerta del coche y se lanzó al asiento del conductor. Los demás apenas lograron meterse antes de que él pisara el acelerador. Las luces del auto iluminaron la calle de tierra, mostrando figuras que se desvanecían en cuanto los faros las tocaban. «¡Dios santo! ¿Qué era eso?», gritó Mario con la respiración agitada. «Cállate y dime por dónde salir», respondió Rubén, maniobrando con desesperación. El camino parecía el mismo una y otra vez, como si estuvieran atrapados en un laberinto. Pero entonces, sin previo aviso, vieron un letrero de madera caído al lado del camino: «Salida a carretera principal». Rubén giró el volante sin dudarlo y tomaron la salida. Con el corazón golpeando en sus pechos, miraron por el retrovisor. El pueblo se desvanecía en la distancia, y con él, las sombras que los acechaban. Cuando finalmente encontraron la carretera, nadie dijo nada por largos minutos, hasta que Adrián, el escéptico, murmuró con voz temblorosa: «No vuelvo a dudar de estas cosas». Y nadie se atrevió a contradecirlo. El camino era el mismo de siempre, una ruta larga, monótona, con kilómetros de carretera vacía y un cielo estrellado acompañándolo en la madrugada. El sonido constante del motor y la soledad del trayecto eran parte de la rutina de Joel, un camionero con más de 15 años recorriendo esas vías. Conocía cada curva, cada gasolinera, cada maldito bache. Podía manejar con los ojos cerrados y aún así sabría exactamente dónde estaba. Pero esa noche, todo cambió. A la altura de un tramo desértico en Sonora, vio luces a lo lejos. Primero creyó que eran faros de otro vehículo, pero no. Se extendían en el horizonte como si un pueblo entero brillara en la distancia. Joel frunció el ceño. No recordaba ninguna comunidad en esa zona, ni siquiera un pequeño caserío,
pero el cansancio y las largas horas al volante podían jugarle malas pasadas. Cuando se acercó, vio casas alineadas a ambos lados de una calle adoquinada. La arquitectura era extraña, anticuada, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Una iglesia se erguía en el centro, con una cruz de hierro oxidado en la cúspide. Había una plaza con un par de bancas y un kiosco iluminado tenuemente por faroles de luz amarilla. Todo parecía normal, excepto por un detalle inquietante: ese pueblo no estaba en ningún mapa. Extrañado, redujo la velocidad y entró en la calle principal. Había gente, aunque su presencia le provocó un escalofrío. No se movían con la naturalidad esperada. Caminaban lento, demasiado lento. Sus rostros eran inexpresivos, pálidos, como si llevaran demasiado tiempo bajo una luz artificial. Un anciano sentado en una banca lo vio y sonrió, pero su sonrisa era demasiado ancha, demasiado forzada, como si su piel estuviera siendo estirada por hilos invisibles. Joel sintió cómo el vello de su nuca se erizaba. «No», murmuró para sí mismo, «no me voy a bajar aquí». Siguió avanzando, esperando encontrar la salida del pueblo, pero la calle parecía alargarse. Las casas eran iguales, repetitivas, como si estuviera atrapado en una escena que se reiniciaba una y otra vez. Giró el volante para dar la vuelta y regresar por donde había llegado, pero la calle no terminaba. La desesperación le apretó el pecho. Miró por el retrovisor y vio que la gente lo seguía con la mirada fija. Algunos murmuraban entre ellos en un idioma que no pudo distinguir. Otros simplemente permanecían inmóviles, con los ojos clavados en él. Un niño, de pie en medio de la calle, inclinó la cabeza de manera antinatural, como si su cuello no tuviera huesos. Joel tragó saliva y pisó el acelerador. El camión rugió y avanzó con fuerza. Las casas pasaban una tras otra, idénticas, sin ningún cambio. Su respiración se agitó. ¿Qué demonios era ese lugar? Entonces, sin previo aviso, las luces del pueblo se apagaron por completo. En un parpadeo, todo desapareció. Ya no había casas, ni calles, ni plaza, solo el camino desértico, oscuro y solitario. La carretera volvía a ser la misma de siempre. Se detuvo jadeando, con las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Miró el reloj. Eran exactamente las 3 de la mañana. Encendió un cigarro con manos temblorosas y siguió conduciendo sin mirar atrás. Días después, por pura curiosidad, o tal vez por una necesidad enfermiza de comprobar que no estaba loco, decidió regresar al mismo punto. Pero no encontró nada. El pueblo no existía. No había adoquines, ni iglesia, ni plaza. Preguntó a otros conductores y a la gente de las gasolineras cercanas. Nadie había oído hablar de un pueblo en ese tramo de la carretera. Joel supo que nadie le creería, pero él lo había visto, lo había sentido, y ahora, cada vez que pasa por ese lugar, aprieta el volante con fuerza, esperando no volver a ver esas luces en el horizonte. Carlos y Ramiro llevaban años recorriendo las carreteras juntos. Siempre se comunicaban por radio, haciendo que los viajes fueran más amenos. Esa noche, transportaban mercancía hacia Chihuahua, pero un error en el GPS los desvió por un camino angosto y solitario. ¿Ves lo mismo que yo, Ramiro?, preguntó Carlos por la radio. Sí, hermano, no me gusta nada. Frente a ellos, un letrero oxidado y a medio caer decía: «Bienvenidos a Ojuela». El pueblo estaba en completa penumbra, con casas en ruinas y un aire pesado que les erizaba la piel. A un costado, el legendario puente colgante se balanceaba con el viento. «Solo pasemos y salgamos de aquí», dijo Carlos. El primer tráiler cruzó el puente con lentitud.
La estructura rechinaba bajo el peso. Cuando Carlos llegó al otro lado, miró por el retrovisor para asegurarse de que Ramiro también cruzara, pero su tráiler no estaba. ¿Ramiro? ¿Dónde estás?, preguntó por la radio con la voz temblorosa. Solo recibió estática como respuesta. Volvió a mirar hacia el puente. Seguía vacío. Un golpe seco resonó en la cabina. Carlos giró la cabeza y vio, a través del espejo lateral, una figura de pie. Era un hombre con ropas antiguas, cubierto de polvo, con los ojos hundidos y una expresión vacía. No estaba solo. A su lado, más sombras emergían de la oscuridad, mirándolo fijamente. El pánico se apoderó de Carlos. Arrancó el tráiler y pisó el acelerador. Pasó por calles que parecían todas iguales, con el pueblo extendiéndose como un laberinto sin salida. Dobló en una esquina y el puente volvió a aparecer frente a él, como si jamás hubiera cruzado. De repente, la radio se activó. «Carlos, ¿dónde estás?», era Ramiro. Carlos sintió alivio y terror al mismo tiempo. «No sé, hermano. Yo estoy en la carretera, cabrón. Nunca entré al pueblo. Tú desapareciste y no volviste a salir». Carlos sintió que el frío le mordía la espalda. Si Ramiro nunca entró, ¿a quién vio cruzar el puente primero? Aceleró hacia el puente sin mirar atrás. El crujido de la madera y los cables retumbó en sus oídos mientras cruzaba. Cuando llegó al otro lado, el pueblo había desaparecido. Solo estaba la carretera desierta y, a lo lejos, las luces del tráiler de Ramiro. Carlos jamás volvió a hablar de lo que vio en Ojuela, pero cada vez que pasa por un puente, baja el volumen de la radio, esperando no volver a escuchar esa voz. El viaje era largo, pero lo habían hecho muchas veces antes. Salieron de Veracruz al amanecer con la cajuela llena de maletas y provisiones para la visita familiar en Toluca. En el asiento del conductor, Javier mantenía la vista fija en la carretera. A su lado, su esposa, Mariana, revisaba su teléfono de vez en cuando, asegurándose de que todo en casa estuviera en orden. Detrás, en la silla de seguridad, su hija de 7 años jugaba con su muñeca favorita. Las primeras horas del trayecto transcurrieron sin problemas. Habían hecho una parada en una gasolinera para cargar combustible y comprar algo de comer. Todo parecía tranquilo, hasta que tomaron un tramo solitario cerca de Texcoco. «Papá, tengo hambre», dijo la niña desde el asiento trasero. Javier sonrió y le echó un vistazo por el retrovisor. Ya casi llegamos a una gas. Se interrumpió al notar unas luces acercándose a toda velocidad por el espejo. 2 camionetas negras venían detrás de ellos. Se movían agresivas, demasiado rápido para ser solo autos comunes en la carretera. El estómago se le hizo un nudo. La primera camioneta se emparejó con el auto y, al girar la cabeza, Javier vio a un hombre con pasamontañas y gafas oscuras. No era un simple conductor. «Baja la velocidad y oríllate», susurró Mariana con voz temblorosa. «Si me detengo, no salimos de esta», respondió Javier, sintiendo el sudor frío recorrerle la espalda. La segunda camioneta aceleró y se colocó frente a ellos, bloqueándoles el paso. El copiloto bajó la ventanilla y sacó un rifle. «Agáchense», gritó Javier, sujetando con fuerza el volante. Mariana abrazó a la niña y se encogió en el asiento. Javier sabía que no podía confiar en que los dejaran ir, aunque entregara el coche, las maletas o el dinero. No solían dejar testigos. La camioneta de enfrente frenó de golpe, obligándolo a reaccionar en cuestión de segundos. Si giraba demasiado, podía perder el control. Si frenaba, quedarían atrapados. Pero tenía una idea. Con un movimiento rápido, apagó las luces delanteras y jaló bruscamente el freno de mano.
El auto derrapó violentamente y giró en un ángulo cerrado, quedando de costado en la carretera. Las camionetas, al no esperarlo, se adelantaron demasiado. La inercia y la sorpresa jugaron a su favor. Un disparo resonó en la noche. El parabrisas trasero estalló en pedazos. Javier no dudó ni un segundo y pisó el acelerador con fuerza, tomando un desvío lateral que apenas se veía en la oscuridad. Era un camino angosto y lleno de curvas, pero cualquier cosa era mejor que quedarse en la carretera principal. El motor rugió. Las llantas patinaron sobre la grava. No miró atrás. No quería saber si los estaban siguiendo. Solo quería alejarse. Mariana se incorporó lentamente, revisando que la niña estuviera bien. La pequeña sollozaba, pero no estaba herida. ¿Crees que nos sigan?, susurró Mariana con la voz rota. Javier miró por los espejos. El camino secundario era estrecho y sinuoso. No había señales de las camionetas, pero aún no podían detenerse. No lo sé, pero más vale no frenar hasta llegar a un lugar seguro. No bajó la velocidad. No respiró tranquilo hasta que vio las luces de Toluca en el horizonte. Sabía que habían tenido suerte, pero también sabía que en la carretera la suerte no siempre se repite. Carlos llevaba días recorriendo Yucatán en busca de paisajes únicos para su álbum de fotos. Había escuchado sobre Misnebalam, un pueblo fantasma abandonado en los años 90, famoso por la leyenda de Juliancito, un niño que, según dicen, aún deambula por las calles en ruinas. Guiado por la curiosidad, tomó el camino de terracería que llevaba al pueblo. El sol comenzaba a ocultarse entre la maleza, tiñendo el cielo de un naranja mortecino. No había señales de vida, solo estructuras derruidas, una vieja hacienda y la sensación de que alguien lo observaba. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotos. Capturó la iglesia abandonada, la plaza cubierta de maleza y el camino polvoriento que se perdía entre los árboles. Mientras revisaba las imágenes, sintió un escalofrío. En una de las fotos había una figura a la distancia. Parecía un niño con pantalones cortos y camisa, de pie junto a la iglesia. Carlos giró la cabeza. No había nadie. ¿Alguien por aquí?, preguntó en voz alta, aunque su instinto le decía que debía irse. El viento sopló fuerte, haciendo crujir los árboles. Dio un paso hacia la moto, pero entonces escuchó un murmullo detrás de él, un susurro infantil, acompañado de risas suaves. Se giró de golpe. Ahí estaba. A solo unos metros, un niño lo observaba. Sus ojos eran oscuros, su rostro inexpresivo. Juliancito. Carlos sintió un nudo en la garganta. Intentó retroceder, pero su cuerpo no respondía. El niño sonrió y levantó una mano, señalando algo detrás de él. Con un esfuerzo sobrehumano, giró la cabeza. Las casas en ruinas ya no estaban vacías. Siluetas humanas se asomaban por las ventanas, de pie en las puertas, observándolo en completo silencio. Un sonido metálico lo sacó de su parálisis. La moto, sin pensarlo, corrió y la encendió a toda prisa. Mientras aceleraba, vio por el retrovisor al niño, de pie en el camino, aún sonriendo. No se detuvo hasta llegar a Mérida. Solo cuando estuvo a salvo revisó su cámara. Todas las fotos seguían ahí, excepto una. La del niño frente a la iglesia había desaparecido. En su lugar había una nueva imagen, una foto suya, tomada desde la entrada del pueblo.